Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de esas producciones que nos roban el sueño y nos transportan a mundos llenos de pasión y drama, entonces sabes perfectamente de quiénes estamos hablando. Can Yaman, ese galán que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador y su presencia magnética. Y Demet Özdemir, la actriz que nos ha enamorado con su talento, su belleza y esa chispa única que irradia en cada papel. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha puesto a todos, absolutamente a todos, a hablar. Una declaración de Can Yaman sobre Demet Özdemir que, atención, la dejó literalmente sin palabras. Sí, así como lo oyes. Prepárense porque vamos a poner la lupa en este fascinante capítulo de sus vidas, que mezcla la vida profesional con esa pizca de misterio y expectativa que tanto nos gusta. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguna de nuestras exclusivas. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita, así de fácil. Pues bien, vayamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de intenso escrutinio mediático. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a la pareja protagonista, Sanem y Can, la química entre ellos era tan palpable, tan real, que los fanáticos enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, los foros ardieron y los deseos de que esa química traspasara la ficción se hicieron más fuertes que nunca. Y la verdad sea dicha, hubo un tiempo en el que parecía que ese deseo se estaba cumpliendo. Se les vio juntos fuera de los sets, se rumoreó de una relación sentimental, y aunque ambos mantuvieron un perfil discreto, las pruebas parecían acumularse. Fotografías, encuentros casuales captados por los paparazzi, y esa complicidad que se notaba a leguas. La prensa turca, siempre ávida de primicias, dedicó innumerables titulares a esta posible pareja, y la expectativa crecía día a día. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas toman giros inesperados. La relación, si es que existió de forma romántica, no se consolidó o al menos, no de forma pública. Y aunque ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales, la sombra de Erkenci y de esa conexión especial siempre ha planeado sobre ellos. Los fans, muchos de ellos, todavía suspiran por la idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto profesional o en la vida real. Y es ahí donde entra la reciente declaración de Can Yaman. Hace poco, durante una entrevista, le preguntaron a Can Yaman directamente sobre Demet Özdemir. Y su respuesta, señoras y señores, ha sido la chispa que ha encendido todas las alarmas y ha dejado a muchos, incluyéndonos, con la boca abierta. Can, conocido por ser bastante directo y a veces un poco reservado sobre su vida privada, respondió de una manera que nadie esperaba. No se limitó a un simple «somos buenos amigos» o un evasivo comentario. No, esta vez Can Yaman decidió ir mucho más allá, y lo hizo con unas palabras que para muchos resonaron como una confirmación, o al menos, como un profundo reconocimiento de la importancia de Demet en su vida y carrera. Demet Özdemir, comenzó diciendo Can, con una pausa que creó una atmósfera de expectación, es una artista excepcional. Trabajamos juntos en un momento increíblemente importante para ambos, y la conexión que tuvimos en Erkenci fue mágica. No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Ella tiene un talento innato, una luz que ilumina cada escena en la que participa. Y lo que más admiro de ella es su profesionalidad, su dedicación y esa bondad que irradia. Siempre he creído que las personas que te inspiran y te impulsan a ser mejor son tesoros que hay que valorar. Y Demet para mí ha sido eso. Ha sido una influencia muy positiva y estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de compartir ese viaje con ella. Hasta aquí podríamos pensar que es una declaración bastante elogiosa, ¿verdad? Un colega hablando bien de otro colega. Pero la cosa se pone aún más interesante, porque la entrevista no terminó ahí. El entrevistador, perspicaz como es, insistió, buscando quizás una respuesta más personal. Y Can, en un momento que quedará para la historia de las entrevistas de celebridades turcas, soltó la bomba. A veces, continuó Can, mirando directamente a la cámara con una seriedad que pocas veces le vemos, en la vida, hay personas que marcan un antes y un después. Que te enseñan lecciones que no sabías que necesitabas aprender. Demet es una de esas personas. La admiración que le tengo es profunda.
Y sí, hubo un momento en el que nuestros caminos se entrelazan. Ron de una manera muy especial. No se trata solo de química en pantalla, que la hubo y mucha. Se trata de una conexión real, de un entendimiento mutuo. Ella tiene esa capacidad de leer mis emociones sin que yo tenga que decir nada, y yo, de alguna manera, sentía lo mismo con ella. Y si me preguntas si la recuerdo con cariño y respeto, la respuesta es sí. La recuerdo como alguien que me hizo crecer, que me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Y eso, créeme, no se olvida fácilmente. ¡Bum! Ahí está. La declaración que ha dejado a todos, y especialmente a Demet Özdemir, sin palabras. Porque Can no solo la alabó como artista, sino que habló de una conexión real, de un entendimiento mutuo, de alguien que le hizo crecer y ver las cosas desde otra perspectiva. Y lo más impactante es que concluyó diciendo que eso no se olvida fácilmente. Esas son palabras mayores. Imaginen la reacción de Demet al escuchar esto. Si es que ya lo ha escuchado, porque las redes sociales han explotado con esta noticia y seguramente le habrá llegado. Probablemente ante esta confesión tan sincera y emotiva de Can, se haya quedado helada. Estará pensando en los viejos tiempos. Se habrá sorprendido de la profundidad de los sentimientos de Can. O quizás se haya sentido conmovida por el reconocimiento de su impacto en su vida. Lo cierto es que aunque no tengamos sus palabras directas sobre esto, la frase «la dejó sin palabras» parece ser la más acertada para describir una reacción esperada ante semejante confesión. Y es que, seamos honestos, la historia de Can y Demet en Erkencikus fue más que una serie de televisión. Fue un fenómeno. La química entre ellos era tan auténtica que muchos llegaron a creer firmemente que estaban juntos fuera de la pantalla. Hubo fotos, rumores de citas, paseos de la mano captados por la prensa. Y aunque ambos mantuvieron un perfil discreto y nunca confirmaron una relación seria, la intensidad de la conexión que proyectaban era innegable. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, la manera en que sus personajes se enamoraban, todo contribuía a esa fantasía que los fans anhelaban. Después de la serie, sus caminos se separaron en el ámbito personal. Demet se casó con Oğuzhan Koç, aunque recientemente se ha conocido su divorcio. Can, por su parte, ha tenido varias relaciones mediáticas y ha estado enfocado en su carrera internacional, conquistando audiencias en Italia y otros países. Sin embargo, el recuerdo de Erkencikus y de la pareja Sanem y Can, y por extensión, de Can y Demet, siempre ha permanecido latente en el corazón de los seguidores. La declaración de Can Yaman llega en un momento particularmente interesante. Después de un tiempo en el que parecía que los rumores sobre ellos se habían disipado, estas palabras han reavivado la llama. Han recordado a todos la intensidad de lo que se vivió en aquel entonces. Y para los que creían en esa conexión especial, ha sido como una validación de sus sentimientos. Ha sido como si Can, de repente, hubiera abierto una puerta a un capítulo que muchos pensaban que estaba cerrado para siempre. Es fácil entender por qué Demet Özdemir podría haber quedado sin palabras. Imaginen recibir una declaración tan profunda, tan honesta, de alguien con quien compartiste un momento tan intenso en tu carrera y en tu vida. Es una mezcla de sorpresa, quizás nostalgia, y sin duda, una confirmación de la magnitud del impacto que tuvieron mutuamente. No es solo hablar de una buena actuación, es hablar de crecimiento personal, de influencia positiva, de una conexión que trasciende lo profesional. Esta declaración de Can Yaman no solo nos da material para especular sobre el pasado, sino que también nos invita a reflexionar sobre el poder de las conexiones humanas, especialmente en el exigente mundo del espectáculo. A veces las relaciones que nacen en los sets de filmación dejan huellas imborrables, no solo en la memoria de los actores, sino también en la de los espectadores. Y cuando uno de esos actores decide, después de un tiempo, compartir la profundidad de esos sentimientos, es inevitable que el mundo se detenga un momento a escuchar. En resumen, Can Yaman ha roto el silencio de una manera impactante, declarando su profunda admiración y gratitud hacia Demet Özdemir, reconociendo su influencia positiva en su vida y carrera, y mencionando una conexión especial que, según sus palabras, no se olvida fácilmente. Una declaración que sin duda ha dejado a Demet sin palabras y ha reavivado la nostalgia y la fascinación por esta icónica pareja de la televisión turca. ¿Qué significará esto para el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Y hasta aquí llegamos con este intrigante tema. Ha sido un viaje fascinante por las emociones y las declaraciones que nos dejan pensando, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo.
Antes de que se vayan, les pido un favor enorme. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha despertado la curiosidad, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si tienen alguna opinión sobre esta declaración de Can Yaman, si creen que Demet reaccionará de alguna manera, o si tienen sus propias teorías sobre su relación, déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada y sean los primeros en enterarse de todas nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.